La virtud de la humildad es el título de este mensaje. Pregunta: ¿la humildad es una virtud o una característica? ¿Sí? ¿Segura? ¿Y por qué hay gente que es humilde pero no es virtuosa? O sea, es humilde por obligación, digamos, porque tiene que ser humilde, pero no lo es de corazón. Entonces, en el hacer es una característica. En el ser es una virtud. ¿Sí? En el pobre o en los pobres se dice que son humildes. Entonces, en ellos sería una característica. Pero en el cristiano debe de ser una virtud. Luego voy a hablar un poco más de los pobres, porque no quiero hablar en sentido peyorativo, sino todo lo contrario. ¿Saben ustedes cuál es la más grande virtud de todas las virtudes? La más grande de todas las virtudes es la humildad, porque de ella emanan todas las demás. ¿Sí? Y ser humilde no significa ser menos, hermanos, sino todo lo contrario. Ahora, ¿por qué los pobres se les llama humildes? A ver, ¿por qué a los pobres generalmente, o antes más que nada, se les llamaba humildes? Pero eso no es humildad, eso es pobreza. El carecer no es humildad, el carecer es pobreza. ¿Por qué a los pobres se les llamaba humildes? ¿Saben que este es un error? Porque humilde debe ser una virtud y no una característica. Mire, todo comenzó cuando solo había ricos y pobres en el pasado. No existía la clase media, la clase trabajadora. Y los pobres eran muy pobres y los ricos eran muy ricos. Y los pobres tenían que aguantar los insultos, desprecios y abusos de los ricos. Porque no solo eran ricos, sino poderosos. Entonces, se obligaban ellos, ¿sí?, a soportar, a aguantar, a no responder. Entonces, la humildad era una característica de la gente pobre en ese tiempo. Pero había una tercera clase social: los siervos o esclavos. Y ellos no solo tenían la característica de ser humildes, sino también obedientes. Entonces ya tenemos aquí que eran humildes, pero también obedientes. O sea, el siervo, el esclavo, no solamente era pobre y no solamente tenía que ser humilde, sino que ahora también tenía que ser obediente. ¿Sí? Esa es la característica del siervo, del que sirve. Si tú tienes un trabajador y le mandas a hacer algo y no sabe obedecer, entonces no es un buen siervo o servidor. Los siervos debían obediencia incondicional
a sus amos. Y por ejemplo, cuando el siervo cometía un error, él no podía justificarse. Él solo tenía que decir: lo siento, Señor, me equivoqué. Tiene usted razón, Señor, no volverá a pasar. ¿Sí? Y si era reprendido, soportaba el regaño sin decir absolutamente nada. Esto, hermanos, es humildad. ¿Sabe que nosotros también somos siervos? Siervos de Jesucristo. Y hay mucho, mucho que podemos aprender de esta comparación. ¿Cuántos están listos? Nomás la hermana, nomás mamá ella habla y su hija. ¿Cuántos están listos? Bien. Por ejemplo, ser siervo era un privilegio en ese tiempo. A pesar de lo que se pudiera pensar o decir, en cierta manera, esto era un gran privilegio. ¿Por qué? Porque no cualquiera podía entrar en la hacienda o en el palacio que estábamos aquí mirando. No cualquiera podía trabajar ahí. Solo se podía entrar de tres maneras. Era siendo comprados o adquiridos como esclavos. La otra era haber nacido ahí. Y la tercera, siendo bien recomendados. Eran las únicas maneras en que se podía entrar a trabajar o a servir en esos palacios. Entonces, ser siervo o esclavo no era denigrante en ninguna manera, sino todo lo contrario. Era un privilegio. Había mucha gente pobre, muchos que no tenían que comer. Y ahí en el palacio había comida en abundancia y de la mejor. Tenían todo lo que necesitaban, tenían ropa, tenían cama, tenían etcétera. Todo. Entonces era un honor, era un privilegio. Por otro lado, hermanos amados, delante de Dios no hay persona más grande que la que sirve. ¿Sí? Sobran palabras para explicarle a usted lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo con respecto a esto. ¿Sí? Mateo 20:26 dice: mas entre vosotros no será así. O sea, como en el mundo, que los poderosos son más grandes, son más... No, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes tiene que ser vuestro servidor. Entonces, aquí hay un paradigma que se tiene que romper, ¿sí? Servir, amados, para servir, entonces, si para servir a un amo, a un noble, era un privilegio, imagínense, ¿qué será servir al mismo Dios del universo? ¿No cree usted que es un privilegio? Voy a mencionar algunos ejemplos. Moisés se consideraba siervo de Dios. Pablo, ¿sí? Ahí dice Moisés, siervo de Dios. Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. Pablo era siervo de Jesucristo. Romanos capítulo 1. ¿Sí? Y nosotros también somos siervos de Dios. Romanos 6:18. Libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Somos hijos, pero en cierto modo también somos siervos, porque fuimos ¿qué? Comprados. ¿Qué precio se pagó por nosotros, hermanos? La sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos un amo, tenemos un Señor, tenemos un dueño. Nosotros no podemos hacer lo que nosotros queramos.
Decía a los varones en la mañana que hay mucho, ahorita se mueve mucho, hasta se anuncia y se promueve que tú te mereces. Nosotros no merecemos nada, hermanos. Nosotros estábamos muertos y hemos revivido, perdidos y fuimos encontrados. Sí, ahora vivimos en la casa del Rey. Gloria a su nombre. Alguien dele gloria a Dios. Entonces, somos siervos. Y la característica de estos hombres que yo mencioné, Moisés, Pablo, siervos de Dios, era la humildad. Y debiera ser también la nuestra si queremos ser llamados siervos de Dios. Amén. La humildad está considerada la más grande de todas las virtudes y el origen de todas las demás. El humilde reconoce que todo talento, aptitud o dones que tengamos proceden de Dios. Humildad no es sinónimo de debilidad, sino todo lo contrario, hermano, de grandeza espiritual. San Bernardo, un gran maestro de la iglesia, define la humildad como una virtud por la cual el hombre, conociendo lo que es capaz, sin embargo, se humilla. Y hay tres formas de humillarnos. Una es diciendo no sé para ser enseñado. La otra es diciendo lo siento, me equivoqué para ser corregido. ¿Estoy hablando a Culichis de Culiacán? ¿O estoy hablando a otras personas? ¿Qué haces cuando eres corregido? A ver, alguien sea sincero y dígame, ¿qué hacemos los de Culiacán cuando somos corregidos? Rápido, una palabra. Aparte que nos enojamos, ¿qué hacemos? Nos justificamos. ¿Sí? Luego nos defendemos y nos justificamos. No, es que esto. No, pero no te estoy diciendo nada, nomás estoy diciendo que tengas cuidado. ¿Me están entendiendo, hermanos? Pero el humilde dice, lo siento, me equivoqué para ser corregido. ¿Puedes corregirme? ¿Me puedes enseñar cómo hacerlo? ¿Sí? Y la tercera forma es asumiendo o aceptando nuestros errores para aprender de ellos. Esto es humildad. ¿Sí? Y hay una cuarta. Aquí van a despertar más de dos. No pagando mal por mal. Si ellos quieren pelear, hermanos, tú no pelees. Si te ofenden, no caigas en su juego y perdónalos. Y mañana o pasado, búscalos. Esto es humildad. La gente es peleonera, por no decir, somos peleoneros y rencorosos. ¿Cuántos trajeron casco? ¿Cuántos trajeron una pala o un asadón? ¿Cuántos traen pala? ¿Cuántos traen asadón? No entienden, se lo voy a contar para que entiendan. El que trae pala hace esto. Esa palabra no es para mí, es para el de atrás. Y el que trae asadón dice, esa palabra es para mí. Mire, estamos hablando de la forma en que podemos ser humildes o que como se comporta una persona humilde. No pagando mal por mal. Si quieren pelear, tú no pelees. Si te ofenden, perdona. ¿Sí? Y cuando tengas oportunidad, ve y búscalos.
Sí, y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, dice la palabra. La gente es peleonera, rencorosa, pero tú no seas así. No dejes que nada te robe la paz. El Señor lo dijo, hallaréis descanso para vuestras almas. Siendo manso y humilde. Sí. Los que están mal, hermanos, no tienen paz. Pero no pueden, sabiendo que están mal, no tienen paz, no pueden pedir perdón. ¿Por qué? Porque no hay humildad. Y si lo piden, porque es fácil de labios afuera, pero decirlo de corazón implica tener un corazón humilde. ¿Sí? Es difícil encontrar hombres y mujeres que tengan esta virtud. No es fácil. Comenzando con el que habla. Todos tenemos, hermanos amados, algo de orgullo. Pero hay unos ejemplos aquí que quiero mencionarles, y uno de ellos es Moisés. Dice la Biblia que no había hombre más humilde que Moisés. Números 12:13. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. La palabra manso es la misma palabra que humilde en el original. Ahora, no confundamos mansedumbre con pasividad, porque muchos varones podemos escudarnos en la pasividad y decir, es que tengo que ser humilde, me voy a dejar y yo voy a hacer que tú hagas todo, tomes todas las decisiones, yo soy muy manso de corazón. No, eso es pasividad. Moisés era el hombre más manso, dice, que había sobre la tierra. Sin embargo, era un gran líder. ¿Sí? Un gran líder. Sin embargo, hermanos amados, era también un siervo, un humilde siervo del Señor. En una ocasión, a punto de entrar a la tierra prometida, después de 40 años de peregrinaje, el Señor le dijo a Moisés, Moisés, tú no entrarás a la tierra y aquí te vas a morir, en este monte. ¿Qué dijo Moisés? Sí, Señor. Diferencia de Adán. ¿Qué dijo Adán cuando se le confrontó? Se justificó. Si Adán hubiera dicho, perdón, Señor, me equivoqué, quién sabe si la historia fuera diferente. Pero no lo hizo, se justificó y le echó la culpa a la mujer. Moisés era humilde a pesar de que tenía mucho de qué gloriarse. Era un príncipe de Egipto, hijo de la hija de Faraón. Hermanos amados, cualquiera con sus credenciales o con la mitad de sus credenciales se sentiría orgulloso. Sin embargo, él no lo hizo. Cuando llegó con Jetro, no llegó presumiendo, yo vengo del palacio. No, para él eso no era importante. Pero qué chistoso. Algunos con menos nos sentimos los príncipes de Egipto. ¿Sí? Con mucho menos. O las princesas de Egipto. Solo porque tenemos algo, somos guapos. O guapas. ¿Se acuerdan de la bonita del rancho? ¿Sí se acuerdan de la bonita del rancho? Que se creía la última Coca-Cola del desierto, ¿se acuerdan?
A lo mejor ustedes eran las bonitas, por eso no dicen nada, ¿verdad? ¿Eh? A lo mejor tengo aquí 2, 3 bonitas de rancho que se creían, paz de Cristo. Y había una plebe que me caía tan gorda, mi hermanos. Híjole. ¿Por qué? ¿Por qué nos creemos el último gansito? Yo creo que tengo hambre, hermano. El último gansito en Altata. Después de que se acabó la comida. Mire, cuando somos jóvenes, cuando se es joven, ¿cuántos se acuerdan cuando eran jóvenes? ¿Cuántos se acuerdan? Hermanos, ¿cómo nos creíamos, verdad? Híjole. Hermano Víctor, ¿se acuerda usted? ¿Por qué se hace, hermano Víctor? ¿Eh? Y sí. Qué bárbaro. No hay joven que no se crea. Todos. ¿Por qué? Hermanos amados, porque éramos autosuficientes. Todo lo podíamos. Éramos fuertes. Estábamos guapos. Y si no estábamos guapos, nos peinamos y nos arreglamos, llevamos una manita de gato y ya la hacíamos. ¿Sí? O sea, estábamos jóvenes. Igualmente, podíamos hacer todo, correr, saltar, escalar, ganamos carreras, montábamos en moto, todo era, no había nada que no pudiéramos hacer. Sentíamos, ¿verdad? Obvio, ¿verdad? Tengo mucho de qué creerme. Igualmente el sexo femenino, bonita, guapa, y pues los hombres me ven y me codician, pues yo me creo la Miss Universo. Ya no podemos hacer nada de eso. Y algunos se siguen creyendo. Ya no somos autosuficientes. Ahora tenemos que depender de algo o de alguien, hermanos. Y esto precisamente es el principio de la humildad, la dependencia. ¿Sí? Cuando yo me creo autosuficiente, entonces yo no soy humilde, yo no necesito ser humilde para nada, yo todo lo puedo para que. Hermanos, te hago una pregunta en esta mañana. ¿Qué tanto dependes de tu Señor? De tu Señor, del Kyrios, del que te da todo. ¿Sí? ¿Eres autosuficiente o dependes de tu Señor? Si tú eres autosuficiente, tú creerás que la vida es tuya, creerás que todo lo puedes, ¿sí? No te fiarás de Jehová de todo tu corazón, creerás que tú eres Juan Camané, ¿sí? Sabio en tu propia opinión, no hay nadie como tú. Pero si eres dependiente de tu Señor, sabiendo que en Él está tu vida y la de tus hijos y el futuro, ¿sí? Entonces, amados hermanos, eso nos llevará a ser. Por eso dice el Señor, ¿qué pide Jehová de ti? ¿Sí? Que seas humilde delante de Él, que camines humildemente delante de Él. Entonces, esto es importante, hermanos, que nos hagamos esa pregunta. ¿Qué tanto dependemos del Señor? Mira lo que Dios le dijo a Pablo. Pablo tuvo el privilegio de ir al tercer cielo en visión. Y dice la Escritura que vio cosas que no le es permitido al hombre ver. Cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y nada más por eso, hermanos, ya se la estaba creyendo. ¿Cómo la ve? No más por eso.
Yo quisiera ver un ángel, pero él fue al tercer cielo. Vio la gloria de Dios. Hermanos amados, y créanme, sí se le subió. Y dice, para no envanecerme sobremanera, me fue dado un aguijón en mi carne, que me recuerde que soy un mortal, un simple mortal. Dios le mandó una enfermedad muy fea. Dicen algunos que tenía los ojos como sapo. Cuando vio aquella luz que lo cegó, creen que como secuela le quedaron sus ojos muy feos. Otros dicen que era Sambo, chaparro, tenía una apariencia desagradable. Lo que fuera, hermanos, le recordaba que era un simple mortal. Así lo quería el Señor, porque así le servía mejor. 3 veces le había rogado al Señor que lo sanase, pero las 3 veces el Señor le había dado la misma respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Y cuando tú crees que eres fuerte, me haces ver a mí débil. El ser humilde, mis amados, glorifica a Dios. Cuando tú eres débil, Él es fuerte. Cuando no nos defendemos, Él nos defiende. Cuando no peleamos, Él pelea por nosotros. Cuando no nos justificamos, Él exhibe nuestra justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. Pero cuando tú te defiendes, lo haces ver a Él que Él no puede hacer nada. Por eso le decía el Señor, así te quiero. Por eso, hermanos amados, este es un tema muy profundo que tiene muchos vertientes y hay mucho que podamos decir, pero una de las cosas que Dios permite a veces en nuestras vidas, lo hace para humillarnos, para bajarnos de la nube, para ubicarnos y ser más dependientes de Él. Porque en nuestra debilidad Él se glorifica y a Él sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Pablo también tenía, como Moisés, mucho de qué gloriarse. Pero él fue otro, amados, que menospreció sus credenciales por el privilegio de servir a Cristo. Su currículum dice lo siguiente: soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad romana, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, ¿sí? Fariseo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, sigue diciendo el apóstol, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La humildad es la única virtud que Dios pide de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la humildad es el campo de cultivo para todas las demás virtudes y viceversa. Donde no hay humildad, hay orgullo, y el orgullo es el origen de todo pecado.
Humildad no es una debilidad de carácter, sino una virtud. Todo lo contrario a lo que la gente piensa, la humildad es una virtud y no cualquiera la tiene. ¿Y sabe que es imprescindible que la tengamos? Imprescindible que todo cristiano seamos humildes. ¿Y sabe por qué? Simple y sencillamente, amados hermanos, porque si no tenemos esa virtud, no podemos servir a nuestro Señor. Imagínese un siervo desobediente, imagínese un siervo rebelde, imagínese un siervo orgulloso. Dice el Señor, al orgulloso yo miro de lejos, ¿sí? Pero Él exalta al humilde. Es una característica que Dios ama, hermanos amados. Que si el Señor te dice algo o te pide algo, ¿tú qué le vas a contestar? ¿Obedecerás sin replicar? ¿Sí? ¿O pondrás 1000 excusas o 1000 justificaciones? ¿Le puedo hacer una pregunta? Muy personal. A cada uno de nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? Antes de que me diga nada, espérese, porque ahorita va a cambiar de opinión. En todo sentido. Esposas, esposos, esposos, esposas, miembros, pastores, líderes. En todo sentido y en toda situación. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo decir, sí, Señor? Y exactamente. ¿Y no será que nos falta humildad? Sí. Se enojan, hermano. Cuando llamamos la atención, cuando decimos algo, nos enojamos. ¿Sí? ¿Dónde está la virtud más valiosa, más necesaria? Somos humildes ante nuestro jefe. ¿Cuántos tienen un jefe que trabajan en una empresa? Yo tuve un jefe, yo trabajé en el gobierno del estado con Toledo Corro y tenía un jefe, me caía gordísimo, pero le tenía que decir, sí, Señor. ¿Sí? Y yo sé que a muchos de ustedes también les pasa lo mismo. Tenemos que ser humildes, pero en casa, en tu casa. Somos humildes ante el patrón, pero fuera del trabajo. Amados, podemos tener la característica de la humildad, pero no tenemos la virtud de la humildad. Porque la virtud de la humildad no cualquiera la tiene. Podemos tener la característica, podemos hacer, ¿sí?, como que obedecemos, ¿sí? Cualquiera puede hacerla de humilde en un momento dado, pero no es. Esto fue lo que hizo el tipo de la parábola de los dos deudores. Al tipejo se le perdonó una deuda impagable. ¿Y sabe lo que hizo el desgraciado? Iba a decir. No perdonó a su consiervo que le debía una miseria, unos cuantos centavos. Pero cuando estaba con el rey, era muy humilde. Se humilló y era el hombre más humilde de la tierra. Pero cuando salió,
Hermano, dice que agarró del cuello, ahí lo estaba ahorcando y le decía, págame lo que me debes. Fueron con el mitote, con el rey, y le dijeron, mi señora, ese que perdonaste, a ese tipejo que acabas de perdonar, está ahorcando al otro para que le pague una deuda que no se compare. Tráiganlo para acá. Lo metieron al calabozo y métanlo a la cárcel hasta que pague el último centavo. ¿Cuándo iba a pagar? Nunca. Dios da gracia a los humildes, hermanos, pero resiste a los soberbios. La soberbia de los hombres será humillada en aquel día. Será una de las cosas que pasará en los últimos tiempos. Será la causa o una de las causas de que la ira de Dios descienda sobre la humanidad. La soberbia. Métanlo al calabozo hasta que pague el último cuadrante. Fue castigado ese hombre. Amados, tratemos de ser humildes. Porque ser humilde, amado hermano, tiene gran valor delante de Dios. Gran valor. Es mejor a veces perder que ganar. Es mejor no defendernos. Es mejor, ¿sí? Porque eso lo ve Dios. Y eso delante de Dios te engrandece. Pero cuando tú lo haces de que tú te defiendes, de peleonero, de que contestas, de que no te quedas con nada, de que no te gusta perder, de que no te gusta ahí pierdes, amado. Ahí pierdes tu valor, pierdes tu grandeza espiritual. Fuimos llamados a ser grandes, amados, y para ser grandes tenemos que ser pequeños. ¿Sí? El camino a la grandeza comienza desde abajo. El Señor nos puso el ejemplo más grande. Hermanos, dice la Biblia que Dios exalta al humilde. Revestidos de humildad, 1 Pedro 5:5. Porque Dios resiste a los soberbios, pero dice, da gracia a los humildes. Y esto lo vemos en la vida de Moisés y en la vida de Pablo y también en la vida de nuestro Señor Jesucristo inclusive. Ellos fueron exaltados en gran manera. No hay otro profeta como Moisés. No hay otro apóstol como el apóstol Pablo, a pesar de que no fue escogido entre los 12. Porque fueron humildes, se mantuvieron humildes y el Señor los exaltó. Nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta lo más bajo y fue enaltecido hasta lo más alto. Filipenses 2:8. Porque estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dice el Señor, no dice para que Cristo sea Señor, no, porque Él es el Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Alguien dele gloria. Amén. El Kyrios, el título que solo César podía tener. César era dueño de la vida de los romanos. ¿Y sabe cuándo comenzó la grandeza de Cristo? ¿Sabe cuándo comenzó su grandeza? Cuando Él se humilló. Cuando Él dijo, Padre,
quita esto y yo voy. Dice, se despojó a sí mismo. Filipenses 2, capítulo 7. Se despojó, se quitó la ropa de divinidad. Dice, y tomó forma de siervo. Siendo dueño del mundo, amados, vivió como siervo, como esclavo. Siendo rico, se hizo pobre. Nació en un pueblito insignificante y creció en otro igual que nadie quería. De Nazaret puede salir algo bueno. Pueblito despreciable. Ahí creció el Señor. Él nunca escribió un libro. Él no fue incluido en el Sanedrín. Él no estudió a los pies de Gamaliel. Sin embargo, a los 12 años le dio una lección a los rabinos en el templo. Jesús nunca viajó más de 320 kilómetros del lugar donde nació. Él no tenía un currículum. Él no tenía otras credenciales más que él mismo. Murió clavado a una cruz, desnudo en medio de dos ladrones. Y cuando se estaba muriendo, sus ejecutores echaron suertes para quedarse con lo único que poseía, sus ropas. 20 siglos han pasado, hermanos. Y este hombre sigue siendo la figura central de la humanidad. Todos los fuertes y poderosos, todos los ricos y famosos, todos los reyes de la historia, los grandes filósofos, los grandes escritores y todos los hombres ilustres del pasado y del presente, ni todos ellos juntos han afectado la vida de tanta gente como aquel que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Alguien dele gloria.